los indicadores que vamos a mirar ahora, perdón que aquí, allá, son tan fundamentales para el tema agropecuario de nuestro país. Para entender un poco cómo son las microempresas en Colombia, este decreto, si ustedes ven, es relativamente nuevo, que es parte de todo ese tema regulatorio, porque esto llevó a que Colombia se adaptara a contextos internacionales, y una microempresa es la que tiene hasta 855 millones de ventas en el año. En tema de manufactura, también está en servicios y comercio. Esta distribución se hizo porque son completamente distintas las microempresas en los diferentes sectores en los cuales pertenecen. Pero miremos estos datos, que son las metas del Plan Nacional de Desarrollo actuales del gobierno, pues que termina en agosto del año entrante. Y esta es la gran preocupación, sobre todo este indicador de desigualdad. Esto nos muestra que en Colombia hay personas muy ricas, pero hay personas muy pobres. Y este coeficiente de Gini es mucho más grave en las zonas rurales y agropecuarias que en las zonas urbanas. Por eso, estos indicadores de pobreza monetaria, pobreza extrema, pobreza monetaria rural y pobreza extrema son fundamentales y tienen que estar dentro de las metas de cualquier gobierno, que bien sea nacional, el presidente de la República, o alcaldes o gobernadores, porque si nosotros entre todos no aportamos en esta superación de pobreza, teniendo tanta riqueza, tantas alternativas en nuestro país, no podemos sacar el país adelante o cada día podemos tener una brecha más alta. Por eso estos temas de llevar todos estos servicios financieros y no financieros son fundamentales, conociendo el país desde las regiones. Ahora algunos alcanzaron a entrar cuando estábamos hablando con Carlos Gustavo sobre las visitas de campo. Desde Asomicrofinanzas hago visitas de campo donde especialmente invito a funcionarios del gobierno nacional y embajadas, USAID, diferentes, porque hay que legislar conociendo la zona rural y agropecuaria colombiana. Por eso logramos una clasificación de la microempresa como una línea de tiempo, desde una microempresa de subsistencia, aquella que sus ingresos le dan solamente para sobrevivir, pero que gracias a estos servicios financieros y no financieros se le hace un acompañamiento para que crezca y se convierta en una microempresa de acumulación simple y posteriormente en una empresa consolidada o de acumulación ampliada. Esto no quiere decir que todos tengan que hacer la línea de tiempo desde la subsistencia, dependiendo de sus propias características, sus propios recursos, etcétera. Inicia en un punto distinto, pero siempre va a necesitar servicios financieros acorde con sus necesidades y diferentes acompañamientos, bien sea de familias, bien sea de conocimiento adquirido, como es el caso de ustedes, o de terceros como las microfinanzas que los acompañan a estos microempresarios que no tienen mayores oportunidades para ser mucho más profesionales. Y en el entorno rural tenemos todos los temas de producción agropecuaria tecnificada, comerciales, agroindustriales y bienes o servicios no agropecuarios para aportar precisamente en este crecimiento. Entonces, si nos trasladamos a las necesidades precisamente de las microempresas rurales y agropecuarias, vemos especialmente estas grandes barreras, dificultades en el financiamiento, muchas veces las decisiones y las normas políticas no corresponden a sus propias necesidades. Lo que les comentaba al inicio, el tema de empresas informales es muy grave para el país por estos porcentajes tan altos de informalidad y por eso es que hay que hacer toda una estrategia de acompañamiento. Hay mucha limitación en la comercialización y producción de estas microempresas. Hay muy bajo conocimiento del tema en la gestión ambiental. La productividad es muy baja y esto hace que cada día se amplíe más la brecha
entre las necesidades del campo y la ciudad. Y esto se mezcla con unos temas de dificultades para el financiamiento, porque si efectivamente hay una serie de barreras, esto hace que el financiamiento también se dificulte precisamente porque no tienen las herramientas necesarias para poder pagar los créditos en los cuales se incorporan. Entonces, cuando vamos un poco al tema, hay un bajo índice de inclusión financiera, hay muchas restricciones al tema de ahorro y en la base de la pirámide especialmente por los bajos ingresos productivos. También muchas microempresas tienen dificultades en el conocimiento de las alternativas que tienen para manejar su empresa. Por eso hay que hacer mucho énfasis en el tema de educación financiera y llevar servicios financieros a esas zonas es muy costoso. Eso hace que las tasas de interés sean altas y por eso es que se necesitan estrategias gubernamentales para entrar a tener un equilibrio sin dejar y sin excluir a esta población de esos accesos a servicios financieros. Por eso, pues hay una serie de estrategias fundamentales que lleven hacia el desarrollo sostenible y sustentable de las microempresas urbanas y rurales, donde el acompañamiento de ese desarrollo empresarial es fundamental, básicamente en el desarrollo de mercados, de redes y de proveedores. También se requieren una serie de elementos necesarios en innovación, diseño, desarrollo tecnológico y transformación digital, donde aquí vemos la necesidad y la importancia precisamente de estas estructuras. Y un punto fundamental y es la sostenibilidad de la institucionalidad y sus programas, es decir, incentivos para tener efectivamente una regulación que se adapte a todas estas necesidades. Todos estos incentivos es clave que sean transitorios. Por eso temas como familias en acción, si se convierten en unos incentivos permanentes, llevan a esta población a que se acostumbre a unos subsidios y nunca dan el paso a ser autosostenibles. Esto se nos mezcla con unas necesidades fundamentales en el país de crear unos fondos especializados para el acompañamiento y el desarrollo microempresarial, para apoyar todo lo que es la modernización y la transformación digital de las microempresas en el país, alianzas público-privadas, y apoyar y fortalecer esta misión social de las microfinanzas. Las microfinanzas, como lo vamos a ver ahora, tiene presencia en los 1.103 municipios colombianos, en muchos municipios y muchas zonas, veredas, corregimientos, donde la única presencia es la microfinanciera, donde ni siquiera el Estado llega. Por eso es fundamental con estos servicios financieros y no financieros aportar al desarrollo de esta población. Y uno de los temas fundamentales es promover la creación y fortalecimiento de fondos de solidaridad y regulatorios que estén ligados con una estrategia de sostenibilidad financiera, que no sea regalo de plata, sino que sea una estrategia clara de sostenibilidad financiera para que haya unos microcréditos y unos micronegocios que atiendan precisamente y que sean atendidos de acuerdo con sus propias necesidades y promover muchísimo el trabajo colectivo dentro de todos los procesos de cadenas de valor, especialmente en los temas del sector agropecuario. Por eso, pues, adicional a muchos temas que se trabajaron como la ley de emprendimiento, los COMPES de formalización, educación financiera, todos los temas de política de economía naranja, es necesario propiciar una mejor conectividad, porque podemos hacer muchos temas normativos, pero si no hay temas como conectividad, para poder socializar todos estos temas de tecnologías digitales en esas zonas tan alejadas del país, para poder disminuir los costos de los servicios financieros y poder transferir y fortalecer todo ese conocimiento para que cierre las brechas entre el campo y la ciudad, no estamos haciendo la tarea que nos corresponde. Por eso me parece espectacular la diversidad de ustedes, los que están aquí en este momento, en la parte que estudian administración,
los temas de literatura, etcétera, porque en la medida que haya más personas conociendo estos temas, de verdad, en algún momento en lo que estamos haciendo podemos aportarle al país. Fíjense lo que les decía al inicio. Solamente en la industria financiera, el 3% son microempresas. Perdón, es microcrédito. Y hay un 50% que son los créditos comerciales. En este 50% hay máximo 10.000 empresas, que son las grandes empresas. Y en este 3% hay cerca de 2.800.000 microempresarios, que son los que trabajan. Por eso, cuando se revisó por parte del Banco de la República la importancia del microcrédito, efectivamente hay una falla de estabilidad financiera si se llegan a quebrar estos casi 3 millones de microempresarios. Y por eso fue tan importante la labor realizada precisamente en el tema de pandemia. Porque si esta es la foto que tenemos hoy, cerca de un poco más de 2.700.000 microempresarios atendidos. El tema de género es fundamental, casi el 52%. Colombia tiene 1.103 municipios. Estos 16 billones es el 3% de la cartera y esto era lo que veíamos inicialmente. ¿Por qué es tan importante esta población a la que llegamos? Y fíjense, el 63% de estos microempresarios, su cuota mensual es inferior a 500.000 pesos. Tiene un costo operativo muy alto, pero es la única oportunidad que tienen para poder salir del gota a gota y poder tener unas posibilidades de tener un historial crediticio. Pero cuando uno se pasa al tema rural y rural disperso, el tema es catastrófico. Fíjense que de los 16 billones que tenemos acá, donde hay 2.700.000 clientes, en el tema rural y rural disperso, solamente hay 800.000 clientes. Solamente 5 billones de estos 16 están en esos municipios y esta es el 20% de la cartera en municipios rurales y en municipio rural disperso solamente el 13%. Y aquí estas zonas del país son las que más lo necesitan. ¿Por qué? Porque el 84% del territorio nacional está precisamente en esa zona rural y rural dispersa. Y por eso es tan importante lograr llegar a todas estas regiones del país. ¿Cómo tenemos sustentado todo esto y por qué la importancia? Y pues si alguno quiere las presentaciones y los estudios que por primera vez se hacen en Colombia por parte del DANE. El doctor Daniel Oviedo le dio un vuelco total y entendió la importancia que es conocer la microempresa. Es la primera vez que hay unas cifras tan importantes sustentadas por parte de una institución como el DANE. Y aquí es donde nos muestra precisamente la importancia que tiene y que es el comportamiento entre el 2019 y el 2020. Cada día tenemos mucha más información y esto permite de verdad hacer los diseños que se necesitan. Este estudio fue parte de lo que se mostró, donde por pandemia casi 500.000 negocios dejaron de existir. Y a pesar de que 500.000 negocios dejaron de existir, subió el porcentaje de microempresas. Y ahí la necesidad de diseñar, de conocerlos y poder trabajar con ellos. ¿Cómo están ubicados? Ya tenemos datos a nivel nacional. Tenemos temas de cabeceras municipales, centros poblados, etcétera, para poder entrar a hacer esos desarrollos. Fíjense la importancia del tema de la agricultura en el tema de desarrollos. Estos son los principales logros que se han tenido en la ley de emprendimiento y los diferentes COMPES que soportan esta política pública y un tema fundamental en el proceso de transición desde lo informal hacia lo formal, este tema de los pisos de protección para que en el campo la población pueda tener alguna posibilidad de pensión, aunque sea pequeña, porque aquí hay una brecha muy grande. Y un tema fundamental y es cómo vamos a hacer este acompañamiento
en esta microempresa, estos 80% de microempresarios informales que transiten hacia la formalización para tener muchas más alternativas en todos los temas de su desarrollo como empresas, para que no solamente ellos, sino sus empleados puedan tener alternativas importantes, especialmente en temas como permisos del INVIMA, temas de seguridad social, para que no haya esa brecha tan complicada en este sentido. Entonces, esta era como un brochazo así rápido en este tiempo que tenemos para que vean precisamente por qué para el país tener esta información, este marco regulatorio nos puede ayudar. Entonces, pasamos entonces ahora a las preguntas que tengan. Esta información se las comparto, así como mucha información adicional que les puedo compartir a todos ustedes. María Clara, muchísimas gracias por tu tiempo y por la dedicación en semejante presentación tan concreta y muy ilustrativa de la dimensión social y política que tiene que ver con las microempresas, los microcréditos rurales, el tema financiero rural para los pequeños. Y ese es un tema que no es tan visible, desafortunadamente, en la academia, pero es la realidad de Colombia. Y nosotros queremos ocupar este territorio y de verdad consolidar la concordia, pues no podemos soslayar este camino. Y me parece que es el más indicado para que ello sea así, para que un colombiano se sienta parte de Colombia. Pero una persona excluida de los sistemas financieros, de los servicios financieros, pues se siente excluido del país. Y eso es un drama. O termina en el gota a gota que acaba con las personas. Con los intereses y la forma de cobrar, ahí es donde empiezan a generarse las principales dificultades. Bueno, Luis, ahí estoy viendo a Sebastián y a Camilo, que alzaron la mano. Adelante, cada uno, una breve presentación, a que ya nos conocemos entre nosotros, pero y ya les hice una presentación general a María Clara y saben más o menos quiénes son ustedes, pero en qué andan, qué están y cuál es no tiene que ser preguntas, sino también un comentario, una adición. Este es un conversatorio, iniciémoslo. Adelante, Sebastián. Bueno, primero que todo, buenos días, María Clara. Qué grata presentación, la verdad, muy informativa. Y como te contaba, Carlos Gustavo, yo me apasioné por el campo desde que encontré un proyecto que la verdad fue un abrebojos para mí, que es el Marañón. Y decidí incursionar en un pequeño cultivo con un amigo allá en un municipio de Bolívar. Pero también soy apasionado por las finanzas. Me encanta que toques este tema y te quería hacer una pregunta sobre qué opinas tú del rol de las cooperativas de ahorro pues, en localidades y municipios rurales más que todo, en donde se haga una especie de ahorro comunitario y de esos ahorros se preste plata a la tasa más bajita que se pueda prestar. Yo creo que eso es una excelente alternativa. No sé si tú como presidenta de ASO Microfinanzas tienes algún conocimiento de esto o algún comentario si funciona o no funciona, porque la verdad el gota a gota y yo que mi papá que tiene pues a mucha gente a cargo de él allá en Cartagena, él sufre con ellos básicamente, porque los ayuda a que salgan de eso y a los 2 meses ya otra vez vuelven y caen en esa espiral y esas tasas que son del 10% mensual, una vulgaridad. Tu pregunta es muy importante y dentro de las entidades asociadas a Microfinanzas hay 10 cooperativas. Entonces, estas están especializadas en microcrédito y efectivamente sus tasas de interés son mucho menores porque la fuente de fondeo para el otorgamiento de crédito proviene de los mismos ahorros de la cooperativa.
Entonces, esto efectivamente permite que el costo sea más bajo y por otra parte, sobre todo en las cooperativas de ahorro y crédito, no tanto en las cooperativas financieras, sino las de aporte y crédito y de ahorro y crédito, hace que todos se conozcan. Entonces, eso permite que la calidad de cartera sea mejor y en la medida que la calidad de cartera sea mejor, la tasa de interés puede ser mucho menor. Esas cooperativas son vigiladas por la Supersolidaria. Pero ¿qué es importantísimo en las cooperativas? Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, es el tema de gobernabilidad. Porque muchas veces no hay una gobernabilidad clara, no hay unos estatutos claros, y en la medida que se empiezan a tener temas de poder y a tener influencias en la colocación de cartera y en alguna serie de temas, si no hay un tema de gobernabilidad claro, ahí la situación se complica. Y en la medida que estas cooperativas crecen, si no hay, nuevamente les digo, una gobernabilidad, mucha gente puede perder plata. Por eso hay unos requisitos muy claros en ese sentido, porque el país no puede darse el gusto de repetir la historia de hace unos años, donde muchas cooperativas quebraron por falta de gobernabilidad, por meterse a captar dinero donde no debían captar dinero, montos muy altos, y quien terminó perdiendo sus ahorros fue precisamente la base de la pirámide. Entonces, son una excelente alternativa, pero hay que fomentar unas estructuras de gobernabilidad, de elecciones de consejos directivos, de comités y de comités de seguimiento para evitar precisamente malos manejos. Ok, excelente. Muchas gracias. Creo que Diana tiene la mano levantada. Sí, vamos con Diana y luego con perdón. Camilo. Camilo la levantó listo. primero. Camilo. Quiero darle Camilo. Dale, Camilo. No, pero Diana arranca de una. Bueno, hola María Clara, mucho gusto. Mi nombre es Diana Barbosa, yo hago doble con literatura y administración. Y mira que justo para la última clase de administración que se llama consultoría, estamos trabajando con una cooperativa de Córdoba de ingenieros agrónomos y ellos están teniendo ese problema de no tener un buen financiamiento porque ya no tienen como un buen historial crediticio, lo perdieron hace rato. Y ellos que no son una cooperativa de crédito, ahorita están funcionando casi que solamente por cartera y les ha tocado es acogerse a operaciones forward. Entonces, ahorita muy interesante lo que habla sobre microcréditos, que incluso les estoy planteando a mi grupo que lo revisemos para poder hablarles sobre esto y que también ellos consideren lo de tener esos incentivos rotativos porque ellos todo el tiempo les están financiando las cosechas y muy interesante escuchar que estos subsidios normalmente es como plata de bolsillo y no necesariamente terminan siendo invertidos en esas mismas cosechas. Entonces, muy interesante la charla. Y fíjate que ahí es donde el tema de educación financiera es tan importante para los asociados a la cooperativa, así como sus dirigentes, ¿sí? Porque en la medida que ellos tengan una buena educación financiera, pueden transmitir esa educación financiera a sus asociados. Y un tema muy importante es que estos créditos sean para el negocio productivo. O sea, no tener la tentación de utilizar estos créditos o de desembolsar créditos para temas distintos de desarrollo productivo, porque muchas veces reciben más recursos de lo que corresponde o la plata se va para un tema diferente y se pierde la filosofía. Camilo, adelante. Seguimos con Camilo y luego con Felipe. Perfecto. María Clara, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá. Es un gusto tenerte y escucharte en esta presentación. Es muy interesante todo. Sí, como dijo Carlos hace un momento, yo tengo un emprendimiento de café hace un par de años y mi área también es bastante financiera y me causa curiosidad, sí, que se llame microfinanzas y corresponde al 90% del sistema financiero del país. O sea, entiendo que es porque son créditos pequeños y son empresarios pequeños,
pero eso no implicaría más bien una reevaluación, una reestructuración del sistema financiero del país, más que algo aparte. Pues mira, aquí, un segundo. Son microfinanzas y es microcrédito porque es el crédito a la microempresa, ¿sí? Entonces, como es crédito a la microempresa, por eso se llama microcrédito. Y estas son las características precisamente de la microempresa de acuerdo con el volumen de ventas que se tiene. Y el paso que más trabajo nos costó es que los grandes economistas tuvieran esa conciencia, ¿sí? Que casi 3 millones de empresas representan solamente el 3% del total de la cartera en Colombia. Entonces, esos no son los grandes números en pesos. Si se quiebran las 10.000 grandes empresas, el 50% del crédito en Colombia entró en default. Entonces, por eso era que miraban solamente a esas 10.000 grandes empresas en el país, sin mirar la repercusión que tiene para el país que se quiebren 3 millones de microempresas que representan, como lo vimos por la caracterización, un número muy grande de población colombiana. Entonces, esos son parte de las tareas que hemos venido haciendo en capacitación en este proceso. Oíste, María Clara, perdón, antes de escuchar a Carlos Felipe. Imagínate que vean ustedes que con María Clara y un grupo de colegas y compañeros del banco estuvimos haciendo ese trabajo en Planadas. Allá es donde nacieron las FARC. Y casualmente ayer en un conversatorio en el Nuevo Día de Ibagué, junto con Manuel Rodríguez y Armando de Galara y Jaime Murra sobre el futuro del Tolima, yo recordaba esto, llegamos allá y dijimos, aquí no debe haber ningún tejido social, no hay tejido social, aquí nacieron las FARC, esto debe ser marginado, aquí no debe haber nada. Pues qué equivocación tan grande, hay más tejido social que en Bogotá, porque precisamente por la ausencia del Estado la gente se organiza y las juntas de acción comunal son vitales, por lo menos en esa zona, con una honradez y con una idoneidad, manejo de recursos públicos que les lograban confiar, los manejaban impecablemente, pero con una ignorancia impresionante, pero la ignorancia no es falta de tejido social. Ignorancia en este sentido. Ustedes han visto que existe esa costumbre de que al final de la reunión pasan una listica para que uno ponga el nombre, el número de la cédula. Había gente que no lo hacía porque no sabía escribir. Es gente tan pobre, pero hay un tejido social muy grande. Y fíjate que cuando entregamos este trabajo que hicimos, citamos al banco, a los grandes bancos del país, Bancolombia, La Vivienda, todos los bancos, ¿no? Y yo les decía, hombre, yo no sabía que a los banqueros no les gusta ganar plata. Pero ¿cómo así? Yo, sí, pues, allá está la oportunidad. Tienen que aprender a llegarle al pobre. Eso es un negocio muy bueno y muy rentable para ustedes. Hay que ayudar. Y fíjate, María Clara, que después de nuestra visita allá, de ese trabajo que no había sino una sucursal de la caja del Banco Agrario, el Banco Agrario creó otra oficina, Banco Bogotá se hizo presente, abrió oficina, Bancolombia abrió oficina, La Vivienda abrió oficina. Entonces, ahí la banca tiene que realmente, no solamente por altruismo, es que el altruismo tiene que ser un buen negocio. Y se hizo eso. Y lo otro, pero lo dejo para después, para que abundemos en algo que mencionó María Clara. La inmensa mayoría de los empresarios rurales de Colombia, de los microempresarios rurales, son mujeres. Son mujeres. Las mujeres solas en el sector rural son muchísimas más que en el sector urbano. Las jefes cabezas de hogar.
perdieron a sus maridos en la guerra o en el conflicto, o simplemente las abandonaron, o son objeto de violencia intrafamiliar. Pero cuando la mujer, por ejemplo, adquiere tierra y es sujeto de crédito, ahí sí el marido la respeta. ¿Quién va a pelear con una persona que es sujeta de crédito y que tiene tierra? Entonces, aquí en este país, cuando se piensa en tierra y se piensa en crédito, se piensa en el hombre. Pero la realidad del sector rural, que lo pinta y lo conoce muy bien María Clara en estos trabajos, es que la inmensa mayoría son mujeres. Dejo ahí Quería ampliar una cosa, complementarla, Carlos Gustavo, y es que la calidad de cartera rural y agropecuaria es mucho mejor. ¿Por qué? En las ciudades, quien toma un crédito y no puede pagar, simplemente se va. Y de pronto van a cobrar y ya dice sellado. En cambio, en la zona rural y agropecuaria no hay para dónde irse. Por eso esta población valora tanto el crédito y llega con alternativas cuando por algún motivo no puede pagar. Entonces, por eso es tan importante ese apoyo en esas zonas y el tema del empoderamiento de la mujer es fundamental. Si nosotros logramos que cada vez las mujeres tengan mejores alternativas de tener sus negocios, inmediatamente el maltrato intrafamiliar se reduce totalmente y tendremos niños con mejor vida, con mejor calidad de vida desde que nacen, porque la pareja los empieza a respetar a la mujer y se baja completamente el maltrato intrafamiliar. Eso, María Clara, lo caracterizó muy bien 3 investigadoras, volviendo al Banco de la República, Ana María Trivín, Ana María Iregui y María Teresa Ramírez, que hicieron un capítulo en ese libro que editamos sobre el desarrollo agropecuario en el banco. Nunca el banco se había metido tan a fondo en el tema agropecuario, de la violencia intrafamiliar. Y es la falta de empoderamiento. Una mujer que no tiene poder económico termina siendo explotada por el marido, irrespetada o abandonada. Pero cuando tiene empoderamiento, adquiere un poder dentro de la familia y eso es sumamente importante. Y también vimos claro, que todo ese debate del reclutamiento por parte de las guerrillas de los niños, pues es en parte verdad, pero la otra verdad es que los niños se escapan de las familias y van a buscar refugio a la guerrilla, porque es un infierno vivir en la casa y se escapan simplemente. Eso es un drama, eso hay que conocerlo muy bien. Este es un tema supremamente importante, María Clara. Veo que Carlos Felipe se nos unió y tiene la mano levantada. Carlos Felipe es profesor también, es investigador, es empresario y nos ha acompañado en este programa Anella durante un buen rato. Entonces, Carlos Felipe va a tomar la palabra y después viene Juan Diego. No, María Clara, pues muchísimas gracias por esa intervención. O sea, yo creo que muy interesante. Yo creo que nosotros muy de lado siempre pensamos en la banca, pero no en el sector solidario. Y el sector solidario ha sido uno de los sectores que ha movido muchas de las regiones del país, por así decirlo. Entre los diferentes asociados, pues le ha permitido el crédito a personas que normalmente, o a los trabajadores que normalmente no tendrían acceso a un crédito, pero sobre todo la impactante labor que ha tenido el sector en prestarle a la pequeña y a la microempresa, que es el 70% de las empresas del mundo, básicamente, y muchas de ellas son empresas familiares que también necesitan educarse en sus protocolos de familia, por así decirlo, en cómo gestionar la empresa para que dure generaciones. Yo diría en alguna vez en alguna conversación en la Universidad de Vermont, al tema al que yo pertenezco, a STEP, las empresas pequeñas son las que mandan en el mundo, básicamente, y unidos sacan adelante la economía mundial, por así decirlo. Desde hace algún tiempo yo documenté pues los casos desde las Naciones Unidas de todo el tema de apenas estaba empezando, hace unos, no sé, diría unos
13 años por ahí, todo el tema de las microfinanzas en Colombia, la banca de las oportunidades, Banca Mía llegó con todo el modelo de Grameen Bank y ha sido muy interesante la evolución pues, que nos expone María Clara. Sin embargo, yo sí veo unos retos importantes y es el acceso y la educación, la cultura también. El acceso es porque hay regiones donde no existe la tecnología. El gobierno todavía, por ejemplo, manda el efectivo en avionetas para pagar subsidios, por ejemplo, y no hay acceso al tema digital. Y yo sí le quería hacer una pregunta antes de hacer la otra, son dos preguntas realmente. Una pregunta a María Clara y es, hoy en día estamos hablando de la banca digital, esa banca que no tiene sucursales físicas, esa banca que nos permite hacer transacciones muy rápidamente, hacer pagos a nuestros proveedores y demás, o tomar créditos muy rápidamente, preaprobados y demás. Pero yo a veces viendo con algunos de los temas, alguna cercanía que tengo con una cooperativa grande que tiene banco entre los asociados, a veces ese tema no es tan sencillo. Es muy alejado el tema de la digitalización del sector solidario. Y a mí sí me gustaría ver de pronto, María Clara, cómo ve el tema en ese sector, porque me parece muy interesante, sobre todo para mejorar el acceso en diferentes regiones al tema de obtener el crédito. Y eso es un tema importante. Y lo segundo, me parece que es supremamente relevante el tema de la educación y la educación financiera y la educación del crédito. Alejandro Sáenz, yo siempre lo menciono, pero él dice cosas muy interesantes y es, una vez llevó a los gerentes de la vivienda a ver los proyectos de Sáenz Fetí, de la granja avícola, de la granja que ellos tienen de innovación, y él le decía a los gerentes, me acuerdo mucho, es que ustedes tienen que aprender a medir el proyecto y la productividad del proyecto más que el colateral. Y eso ha tratado de hacer Bancolombia a través del comité que dirige Carlos Gustavo y demás. Pero no lo he visto como tan evidente en el tema de las microfinanzas y en el tema de la economía solidaria. ¿Cómo el coger el potencial de la economía solidaria, que ha tenido un rol importante, un rol de gobierno, como mencionabas, María Clara, para llevar a que los microempresarios que tengan acceso al crédito aprendan de invertir en proyectos y no invertir en los insumos, por así decirlo, o gastárselos en otras cosas que de pronto no son tan rentables? Entonces, volviendo al tema, esas dos preguntas, digitalización y educación en proyectos de agricultura. Mira, todas las preguntas, son un montón de preguntas buenísimas. Hay un punto, cuando tú hablas de digitalización, tenemos un problema que es la conectividad, ¿sí? Entonces, en muchas regiones, la falla en conectividad, pues hace que al no tener todo ese tema de conectividad, no puedes dar el paso hacia la digitalización y a poder manejar precisamente una disminución en el efectivo. Pero la mayor problemática en Colombia es el tema, digamos, de la informalidad por miedo a la DIAN. Por eso, hacer esa transición, y es en algo que estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Comercio, en un proceso de transición hacia la formalización, no como lo maneja la DIAN, que es un tema, como les digo yo, binario, o es formal o es informal. Resulta que en ese extremo hay una gama inmensamente grande. Entonces, ¿qué pasa? La población en general, por miedo al seguimiento de la DIAN, mantiene el tema en efectivo. Y manejando el efectivo no dan el paso hacia la digitalización. Entonces, esa es una problemática compleja. Hay otros temas que son parte de las discusiones en el tema contable. Cuando uno apoya al microempresario en ese proceso de tener sus primeros créditos formales, pues ellos manejan, son las matemáticas de tienda. En un cuaderno manejan los ingresos, los egresos y mezclan todos los recursos y los gastos de la familia con los del negocio. La DIAN exige un proceso contable mucho más profundo. Entonces, ahí hay una brecha y esa es la discusión. Tratar de manejar un tema de caja
pero la DIAN no siente que ahí no es un tema contable que se deba aceptar. Entonces, temas como, por ejemplo, hablábamos ahora, los temas de pisos de protección social y los aportes a los trabajadores en los temas de formalización, aportes a EPS y a pensión, encarece muchísimo cuando uno saca un microempresario y le mete esos sobrecostos. Entonces, esas brechas no son fáciles y hay que hacer todo un proceso de transición hacia allá. Y por eso se quedan en el efectivo. Y al quedarse en el efectivo, pues tiene todos los inconvenientes en los temas de seguridad y en todas las características que tiene manejar solamente efectivo en ese sentido. Entonces, por eso hay una cantidad de tareas que es una mezcla que hay que entrar a desarrollar desde la base de la pirámide. Y en el tema de las cooperativas hay un punto muy importante. Y es el tema de transparencia y, como les decía, el tema de gobernabilidad. ¿Qué pasa? La Superintendencia de Economía Solidaria es la que los vigila, pero la Superintendencia tiene a cargo más de 1.000 cooperativas a nivel nacional. Y desafortunadamente, cuando no hay una vigilancia muy estricta, los administradores de muchas de estas cooperativas terminan cogiéndose la plata y perdiendo o colocando mal esa cartera. Entonces, hay una serie de elementos que es en los que hay que trabajar precisamente para fortalecer esas cooperativas a nivel regional. Yo tengo un ejemplo espectacular que se llama Cotregua, que está en Puerto Inírida. Es un ejemplo impresionante. Super Solidaria ha tenido que aprender a entender las características de Cotregua, porque es que por los costos que tiene, ellos les toca en una chalupa transportar el efectivo para llevar el crédito. Entonces, hay una cantidad de elementos que son importantes conociendo las características del país. Un comentario muy breve, María Clara, perdón que me está tanto la cucharada. No esa es la idea. No suelo hacerlo con mis invitados. Para me encanta. Todo el tiempo a nuestros colegas del grupo. Pero mira, tocaste un tema de lo de la DIAN. Yo lo que quiero observar es lo siguiente. En este país está lleno de empresas de familia, ¿no? Y la informalidad no quiere decir ser pequeño. Conozco familias grandotas que son informales y por el temor a la DIAN manejan efectivo y hacen toda clase de piruetas para poder, digamos, evadir o eludir el ojo de la DIAN. Ese es un lío que hay que resolver. Y por eso muchas empresas de familia no se vuelven públicas. Y lo puedo decir porque hace muchos años me lo dijo don Hernán Echavarría Olózaga. Yo quiero hacer público el grupo Corona, pero la familia, mis propios hijos se oponen a eso. Hay que salir de la informalidad para crecer, para asociarse, para recibir otros accionistas. Ese es un lío. Yo no tengo la solución, pero el temor a la DIAN es una cosa terrible, terrible. Y de nuevo, ser informal no quiere decir ser pequeño. Hay empresas grandes de familia que son absolutamente informales y manejan todo en efectivo. O sea, no existen para las autoridades. Quieren pasar de agache. Y eso es muy malo contra el crecimiento de las mismas empresas. Bueno, ese era mi comentario y veo que Luis y Juan Diego tienen... A ver, Luis, ¿en qué orden? Sí, va Juan Diego primero y ya sigo yo. Adelante, Juan Diego. Gracias. Bueno, buenas tardes, María Clara, muchas gracias. Yo soy Juan Diego Mesa, soy economista y estudiante de administración. Y bueno, a mí me llama mucho la atención porque hace un año, ya larguito, tuve la oportunidad de hacer parte de un curso de investigación también de la Facultad de Economía, que nos aliábamos con pues, proyectos sostenibles y que ayudaran a desarrollar pues, ese tejido social en Colombia. Y tuve la oportunidad de conocer un proyecto que se llamaba Banca Indígena. Y pues también me acordé por el comentario que hizo Sebastián
Y pues bueno, pues me gustaría contarles un poco que Banca Indígena era como un proyecto, es un proyecto en el Putumayo que se especializa con comunidades indígenas que fueron desplazadas y se me hizo muy bonito como ese modelo que tenían, porque ellos pues iniciaban con una caja que le daban a la comunidad, donde ellos tenían que ahorrar aproximadamente mínimo 6 meses. Tenía que estar mínimo constituido entre 10 y 19 personas y pues ellos iban depositando un valor mensual y ya después cumplidos estos 6 meses se veía cuánto habían ahorrado y entraba pues la Banca Indígena, que hace parte de una fundación que se llama Fundación Internacional. También pudimos conocer al que la fundó y bueno, y pues les prestaban el dinero y era muy bonito escuchar cómo los casos de, de que gracias a esta cooperativa empezaban a poder acceder a su primera nevera, su primera lavadora, y bueno, y también que empezaban entonces que usaban esta plata para comprar pollos, para invertir de pronto en cultivos. Entonces era muy chévere ver cómo este impacto, este emprendimiento social tenía este gran impacto y que apenas, pues creo que contaban con 40 personas, tenían por ahí unas 3, 4 comunidades en el momento en que nosotros trabajamos con ellos. Y bueno, y pues yo me acuerdo que a mí me causaba mucho la duda de esto, cómo se puede apoyar y cómo se puede unir, digamos, en un modelo de fintech para que, para que se vuelva a gran escala y que esto se pueda replicar pues en todos estos territorios a los que es de difícil acceso, como ya se mencionó anteriormente. Y también otra cosa que me causaba mucha curiosidad era ver cómo pues la educación, ellos tenían como este programa en el que entraban a formar la cooperativa en el punto, pero también daban educación. Entonces, sí o sí tenían que, para que se les prestara la plata, pertenecer a grupos de emprendimiento, pertenecer a grupos, creo que tenían 3 opciones de grupos, ellos pueden elegir a qué iban a pertenecer. Entonces estas personas de la fundación iban y les hacían clases de emprendimiento, de finanzas personales, no me acuerdo el otro. Entonces también como un requisito para que se pueda acceder a estas cooperativas y a estos créditos, pues también la educación. Y por último, pues ver cómo esto se podía conectar pues ya con este cambio generacional, entrar con plataformas de redes sociales, no sé, TikTok, YouTube, Facebook, a mí se me ocurrían en ese entonces, pues formas en que de pronto las personas usaran más en el día a día y pudieran obtener como una mayor educación. Entonces, pues sí, es eso. Muchas gracias. Y te felicito por tocar esos temas, porque fíjate que en esas regiones del Putumayo no hay conectividad y eso hace que se desarrollen esos grupos de ahorro y crédito locales, ¿sí? Porque les toca es entre ellos mismos hacerlo y eso fomenta lo que son grupos solidarios, que cuando llega una institución ya financiera, llámese una cooperativa o lo que sea, cuando se firman o se avalan entre ellos mismos, ayuda muchísimo a tener unas mejores características. Y tú tocas un tema para que miren las dificultades que hay en nuestro país. Tú hablabas que los grupos son hasta de 19 personas. Resulta que la Superintendencia Financiera, cuando salieron las pirámides, le tocó tomar una reglamentación de limitar el número de personas que ahorran, porque precisamente eso terminó siendo lo que terminó con las pirámides, DMG, etcétera, porque cogían ahorro de muchas personas. Entonces, desafortunadamente, por algunos hay que tomar una serie de medidas en el país que frena también un crecimiento asociativo como este que tú acabas de nombrar. ¿Oíste, María Clara? Bueno, 2 puntos. Juan Diego tocó algo que me llegó profundamente. ¿Sabes en qué consiste la liberación femenina en las áreas rurales, Juan Diego? En contar con una lavadora y una nevera. Sí, sí. ¿No? Esa es la mayor revolución que hubo en Estados Unidos. Hay un historiador, aquí lo tengo detrás, Gordon, la gran invención en Estados Unidos que liberó a las mujeres
fue la lavadora y la nevera. La nevera evita que la ama de casa tenga que mercar todos los días, o unas veces por la mañana y otras por la tarde. Entonces ya puede almacenar la comida. Y la lavadora, pues levantarse a las 4 de la mañana a lavarle la ropa al marido y a los hijos y a ella misma. Entonces se gasta todo el día en esa vaina y no le pagan nada. La lavadora y la nevera, me pareció excelente el ejemplo, liberan a la mujer, el tiempo de la mujer se vuelve Y más. yo quiero complementar lo que Gustavo con una idea que tú y yo teníamos, que no la sacamos adelante. Es en la zona puro rural y agropecuaria el tema de la estufa. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. La estufa de leña. Si nosotros lográramos hacer un cambio de esas estufas de leña, en Colombia sería otra liberación. Por un lado, el tema ambiental y toda la contaminación y deforestación en un momento determinado. La parte de los pulmones, igual, y el tiempo que se gastan las mujeres recogiendo la leña para luego quemarla. Con Carlos Gustavo teníamos una idea de poder aprovechar unas chimeneas de gas, a ver si se lograba llevar de alguna manera una opción distinta del tema de la leña en las estufas de leña en esas regiones. Nunca pudimos avanzar, pero algún día tendremos ese sueño realidad, ¿o no, Carlos Gustavo? Hay que volver a insistir ahí. Yo he tocado el tema de Ecopetrol, porque realmente uno de los índices de pobreza y de daño es el uso de la leña. Y yo creo que es un propósito nacional que el gas le llegue a todos los lugares de las áreas rurales para evitar eso. Hay muchas cositas que hay que hacer para beneficiar al mundo. Bueno, perdón que me están... Luis. Listo. Vale, María Clara. Yo quería comentarte, pues, que antes que nada agradecerte por la información que nos traes hoy en esta última sesión de ANEDIA. Y me alegra que haya sido justo ahora, y ahora meteré una cuña, porque es cuando acabo de entregar mi tesis de grado en Derecho. Y mi tesis toca muchos temas que tú acabas de repasar en la exposición de hoy, sobre todo porque pues decidí centrarme en la población que evidentemente más carencias o más olvidada ha estado por el Estado, que es la población rural. Entonces, en la investigación que yo realicé, pues quise determinar la situación del trabajador rural y compararla sobre todo con los centros urbanos. Y es muy triste cuando uno repasa todas las estadísticas que pues muy juiciosamente nos da el DANE. Y pues es muy triste encontrar la situación en la que se encuentra la población rural, sobre todo porque al hacer la comparación incluso con el promedio nacional o con la de los centros urbanos, pues encontramos características como en la situación de pobreza, pues es mucho mayor en la ruralidad, en la desigualdad, como tú lo mencionabas, en la ruralidad es mucho peor, en el acceso a trabajo formal o empleo en condiciones, pues es mucho menos favorable para el trabajador rural. Tanto así que pues en mi investigación encontré que cuando uno hace el desagregado de la situación económica entre pobre, vulnerable, etcétera, del DANE por actividad económica, encontramos que la mayor proporción de pobres y vulnerables son de la actividad agropecuaria. Es decir, estar laborando en el campo colombiano significa de entrada una mayor probabilidad de estar en las dos condiciones de vulnerabilidad en pobreza en el país. Entonces, eso nos lleva pues, a una situación completamente trágica cuando sobre todo en el país hablamos de prosperidad para el campo y que será un motor para la economía colombiana. O sea, no se puede hablar de desarrollo del país cuando pues, las estadísticas demuestran que estamos dejando pues, por completo olvidado al campo colombiano. Entonces, pues ya que tocaste algunos temas, sobre todo, pues evidentemente tú relacionada con microfinanzas, yo me dediqué un poco más a estudiar sobre todo el mercado laboral, a estudiar el tema de la formalización y yo creo que se conectan
en muchos puntos, sobre todo porque el acceso a crédito facilita o estimula, digamos, las condiciones necesarias para crear empleo formal, sobre todo para tener proyectos productivos con acceso a tecnología y que sean más productivos y que, y que la generación de valor agregado les permita abrir oportunidades de empleo formal que pues hoy carecen en el campo. Sobre todo ahora que se está hablando de los pisos de protección social que hablabas. Sobre todo esos pisos mínimos que son como un primer acceso para que estas personas puedan formalizarse y acceder, por ejemplo, a una pensión o al tema de salud. Sin embargo, pues yo sí hice una crítica muy fuerte al tema como se ha venido tocando, sobre todo porque pues para mí es inconcebible que los BEPS sean una política pública para superar la pobreza. Pues ¿quién puede vivir con 200.000 pesos cada 2 meses? Lo que yo pienso es que eso lo que hace es perpetuar la pobreza en la ruralidad. Y pues hay que replantearse muchas cosas en el país, sobre todo me parece muy necesario lo que nos comentabas del acceso al microcrédito, porque pues sin esto estas personas pues es imposible que inviertan en su educación, inviertan en sus negocios, en sus producciones y pues que superen, digamos, esa línea de pobreza que pues es evidentemente mayor en la ruralidad que en las zonas urbanas. Entonces, nada, quería hacer este breve comentario. Pues es sumamente importante que discutamos estos temas y los debatamos, porque pues ahora que estamos de cara a un escenario electoral, pues estos temas son los primeros que deben relucir. Cómo vamos a solventar estas dificultades que afronta la ruralidad del país y pues que deben debatirse pues con argumentos, con estrategias puntuales y pues más allá de la politización. Entonces ese era mi comentario, María Clara. Fabuloso. Te felicito y además pues aprovecho también a felicitar a Carlos Gustavo Cano y a todos ustedes, porque de verdad es emocionante ver que estudiantes y profesores de la Universidad de los Andes se estén metiendo en estos temas, porque es esa sensibilidad en Colombia, ¿sí? Porque pues nuestro país es distinto a los otros. O sea, no podemos estudiar, obviamente estudiar por fuera trae unos elementos importantes, pero lo más importante es conocer nuestro país. Como decía Carlos Gustavo, ir a conocer, ir a Taco Planadas, donde nos encontramos un holandés encantado de comprar café colombiano porque era el mejor del mundo, y se encuentra uno de verdad, esta población colombiana con ganas de salir adelante. Hay que tomar decisiones de acuerdo con la situación del país y de cada región. Cada región es completamente distinta. Nuestro país es un país totalmente diverso. Por eso, por ejemplo, en Finagro que se hicieron unas fichas paramétricas para temas como el cultivo de papa. Es completamente distinta la papa de Nariño que la de Boyacá, que la de Cundinamarca, y se necesitan elementos en ese sentido. Otras cosas, por ejemplo, que es interesante conocer Canadá. Canadá promueven productos agrícolas, pero hasta cierta cantidad de siembra, que no pasa como nos pasa aquí a nosotros hace unos meses cuando hubo sobreabundancia de papa, todos esos microempresarios se quebraron. ¿Por qué? Porque hubo un exceso de producción. Entonces, si uno lograra controlar ciertos exceso de productividad, también podría estabilizar un poco pues, algunos temas pues, en ese sentido y capacitar la población en las características de cada una de las regiones. O sea, es un país espectacular, muy diverso y necesitamos diseñar por regiones de acuerdo con las necesidades que se tengan. El tema de minería, por ejemplo, y es diferente la minería en Antioquia que en Boyacá. Entonces hay muchas cosas para esa base de la pirámide que vale la pena desarrollarlas. Y personas como ustedes con la preparación que tienen, que sean conscientes y tengan esta sensibilidad, es un avance grandísimo para el país. Gracias, María Clara. Sebastián tenía la mano levantada. Sí, Carlos Gustavo. No, primero que todo, quería agradecerte a ti, María Clara, por tu tiempo, por tus aportes y excelente presentación. Mira, yo soy Sebastián Villamil, hasta ahora hago parte del grupo Daneia, soy estudiante de Economía.
Y nada, y pues yo quería partir del enfoque tripartita, que creo que estamos hablando, de la academia, la empresa y pues el gobierno. Y quiero hablar en general de lo que tú decías, de este cambio significativo en el DANE, desde pues el antiguo director Perfetti al nuevo Oviedo, y cómo ha transformado la información estadística de las microempresas, de todo el seguimiento de la deuda, del crédito, de sus actividades de esas organizaciones. Y pues específicamente me interesa cómo es de esas microfinanzas, cómo desde esas 38 entidades financieras asociadas se puede generar este cambio en todo el gobierno, no solo en el DANE, cómo hasta mantenerlo, cómo asegurarlo para las siguientes elecciones y pues todo que dependa de este cambio significativo, que es cómo se construye el país. Yo le tengo pánico al cambio de gobierno porque me toca volver a arrancar de ceros. Llegan muchas personas nuevas, muy bien preparadas, y entonces hay que hacerles inducciones como esta, ¿sí? Para que entiendan un poco pues cómo funciona nuestro país y que la normatividad se desarrolle de acuerdo con esto y que muchos temas, como por ejemplo la ley de emprendimiento, que es bien importante para el país, se les dé continuidad. Temas como por ejemplo la política de estado de género, ¿sí? Eso pues permita hacer todo un desarrollo utilizando los recursos de regalías y todo para poder apoyar precisamente estos temas. Políticas como banca las oportunidades que fueron importantes para el país. Entonces, ¿cómo lograr temas que han sido exitosos, que se logren mantener y que se les pueda dar esa continuidad? Pues gracias, María Clara, y gracias, Sebastián. Muy buenos comentarios todos. Yo a veces tengo un sueño, lo voy a manifestar aquí, pero también una frustración. Imagínate, esta es Anella y es la calidad de las mujeres, de los hombres, de los colegas que pasan por aquí. La Universidad de los Andes es una universidad, una fábrica de talentos, pero tiene muchas falencias y yo creo que Anella llena un vacío en ese sentido. Aquí no enseñamos sensibilidad social, sino la sensibilidad aflora, y aflora con pasión y con vocación a través de estos estudiantes. Entre nosotros no hay diferencias, aquí somos iguales todos, aquí no hay doctores, somos amigos todos, y todos aprendemos de todos tienen que enseñar, y no sabes lo increíble que para mí ha sido esta experiencia en ella, que yo la inicié cuando terminé mi misión en el Banco de la República. Yo jamás había aprendido tanto como ahora, y es maravilloso, pero imagínate que esta calidad de personas les diera por el servicio público o por la política. Imagínate 10 senadores que están aquí sentados. ¿No cambiaría el país eso? ¿No? Claro. O funcionarios públicos o que se metan en la administración pública, en el ministerio de tal o cual cosa, en fin. Es decir, yo tengo la obsesión de animar, así como es la vocación de Anella, animar a los jóvenes de talento a meterse en el tema de los agronegocios, la industria alimentaria, el turismo de naturaleza, también a meterse en el servicio público y en la política. Pero para salvar esta democracia y para salvar las libertades. Estamos en grave riesgo. Y una buena parte del riesgo se podría minimizar si uno lograra atraer jóvenes de talento al servicio público, ya sea en la política o simplemente en la administración pública. Pero hay un desgano muy grande en eso, yo lo entiendo. Entonces, esa es otra batalla que hay que dar. Pero bueno, ha sido maravillosa esta conversación, es una delicia. Yo disfruto. Si a mí no me pagaran 2 pesitos que me pagan por estar aquí, yo pagaría para que me dejaran estar. Felicitaciones por estas iniciativas y a todos ustedes por estar acá. Hay muchas cosas que podemos hacer y hay todo el potencial para hacerlo.
Y ustedes que son de varias regiones con ideas de sembrar Marañón, de hacer una cosa, de conocer el sector cooperativo en las regiones, todo eso es una muy buena forma de construir, porque generando esas empresas es que de verdad construimos para darle bienestar a mucha población. Entonces, no con la plata regalada. Uno oye los casos de la plata regalada y no sirve para nada. En cambio, cuando se trabaja como lo hacen ustedes, se valora muchísimo esos buenos resultados y ustedes tienen todas las herramientas para hacerlo. Pues muchas gracias, María Clara. No sé si hay un comentario final. Luis, Carlos Felipe, o dejamos aquí y agradeciéndole a María Clara, una maravilla. Y esperamos tenerte otra vez en el semestre entrante, María Clara. Buenísimo. Con Y cuando grupo. les pueda contar las experiencias de la visita que hicimos a Yarumal de cacao, de verdad es muy lindo oír al secretario de una de estas cooperativas que se llama Chocolate Colombia, su experiencia como era raspachín y por qué hoy está luchando por la certificación Fair Trade y está exportando cacao en lugar de exportar coca, ¿sí? Oírlo con esa pasión que cuenta la importancia del cacao en tantas regiones del país, es de verdad bonito. Entonces hay experiencias como esa que qué rico poderlas compartir más adelante. El cacao tiene un flujo de caja, no igual, pero en algo similar a la coca. Y lo que yo siempre aprendí cuando trabajé en Perú en desarrollo alternativo y en cacao, es que el campesino, el cocalero, no necesita, lo que necesita es sustituir no un cultivo, sino un flujo de caja por otro. Y eso hay que entenderlo muy bien, hay que entenderlo muy bien, o si no, no va a funcionar esto. Pero bueno, yo creo que ha sido maravillosa la experiencia y el haber escuchado a María Clara y esta conversación que hemos tenido entre todos. Muchas gracias, María Clara. Luis, tenemos la última sesión de artículos el martes. Sí, Carlos Gustavo. En teoría el próximo martes ya no habría sesión, pero como todos nos están debiendo un artículo más, yo creo que podríamos hacer esa sesión el martes. Y nos echamos una despedida el martes con los artículos, echamos el último carretazo y nos despedimos. Y creo que nos vamos a ver el 11 también, el 11 de diciembre. María Clara, muchas gracias. Chao. Ustedes, muchísimas gracias. Qué rico María Clara, muchas conocerlos. gracias. Un gusto. Clara, que esté muy bien. Chao, Bueno. gracias. Hasta luego, muchas gracias, María Clara, espectacular. Bueno, que les vaya muy bien y muchas gracias a ustedes.